Abra su Biblia en Colosenses capítulo 4. En esta hora tenemos por título del sermón una comunidad al servicio del Evangelio. Una comunidad al servicio del Evangelio. Y nos vamos a abocar al libro de Colosenses capítulo 4, versículos 7 al 14. Colosenses 4, 7 al 14. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en Laodicea y los que están en Hierápolis. Os saluda también Lucas, el médico amado, y Demas. Amén. Hermanos, el título de este sermón tiene por nombre Una comunidad al servicio del Evangelio. Aquí tenemos nuevamente un listado de nombres que el apóstol Pablo da al final de esta carta. Y vivimos nosotros hoy en día en una época que exalta el individualismo, ¿cierto? Una época en la que se exalta la siguiente frase: cada uno se rasca con sus propias uñas, ¿verdad? Cada uno tiene que valerse por sí mismo. Y en algún grado, naturalmente, es natural que algo así suceda, ya que los niños vayan creciendo y se vayan haciendo más independientes, por ejemplo, que en algún momento el hombre deje a su padre y a su madre, se una a su mujer y ambos sean una sola carne. Es natural ese tipo de cosas, hermanos. El problema es ese individualismo que nos hace pensar que no existe la comunidad para mí, que no necesito la comunidad para el sostenimiento de mi fe. Hermanos, la cultura moderna nos empuja a pensar en términos de mi fe, escuche bien, mi fe, mi llamado, mi crecimiento espiritual, como si la vida cristiana, ¿verdad?, fuera una experiencia únicamente privada e individual y desconectada de los demás. Ahí hay un problema individualista que ha entrado inclusive en la iglesia. Y lo más preocupante es que esta mentalidad ha penetrado profundamente en muchas iglesias evangélicas. Hoy muchos creyentes no se ven a sí mismos como miembros de un cuerpo o como soldados de una milicia espiritual, sino simplemente como consumidores de fe, ¿verdad? Estamos en un mundo que consume lo que yo quiero, ¿verdad? Tengo acceso a todo lo que quiera consumir, ¿verdad? Desde redes sociales, plataformas de streaming para ver la serie que yo quiero, hago un llamado y consumo un servicio de delivery, ¿verdad? Con mucha facilidad. Bueno, eso también de alguna forma ha llegado a la fe, de tal manera que muchas personas solamente usan las iglesias como un medio para consumir un poco de fe y aquietar la conciencia, nada más que eso, ¿verdad? Escogen congregaciones como quien escoge un restaurante, donde les sirvan mejor, ¿verdad? Donde les hablen más bonito, donde sientan más emociones, ¿verdad? Dejando de lado el discipulado. Este se convierte solamente en un producto y la comunidad cristiana es simplemente un servicio opcional. Hermanos, yo he recibido testimonios de personas que van a esas mega iglesias, ¿verdad? De 4,000, 5,000 personas, donde han pedido discipulado de matrimonial, donde han pedido inclusive que les casen y nunca se ha acercado nadie a saber cómo está la situación de esa persona. Y si esas personas se van de la iglesia, nunca nadie se entera, ¿verdad? Porque esa iglesia está hecha, ese tipo de iglesias están hechas para que la gente venga a consumir un producto momentáneo y luego se vaya. Pague por el producto, por supuesto, porque tiene que dejar una onerosa ofrenda. Eso es parte de la retórica que utilizan en el culto. Y después se van. No es más que un servicio, un consumo de fe, ¿ya? Pero esta no es la visión bíblica del evangelio, hermano. No nos equivoquemos, ¿ya? Cuando abrimos las escrituras vemos
que Cristo no vino para salvarnos, para que cada uno camine por su propia cuenta, hermanos amados, sino que nos une, ¿verdad?, bajo un solo cuerpo, con un solo propósito, con una sola bandera, en una misma misión. Somos, hermanos amados, un regimiento, ¿verdad? La Biblia muchas veces habla en términos, ¿verdad?, militares, donde peleamos la buena batalla, donde nos revestimos con la armadura de Dios, ¿verdad? Donde vivimos en una iglesia que milita de manera disciplinada junto a sus compañeros de fe. Nosotros somos una milicia. Tenemos que empezar a ver la iglesia de esa manera, hermanos amados. La iglesia es una comunidad que ha sido redimida, que está siendo equipada por medio de la palabra y que está siendo enviada constantemente a hacer sanidad en este mundo. Y en esta comunidad no hay celebridades espirituales, ¿ya? El pastor no es una celebridad a la que tengan que besarle el anillo, ¿verdad? La iglesia no es la iglesia del pastor tanto, ¿verdad? Sino que es la iglesia de Cristo. En este caso tenemos un nombre denominacional, Iglesia Reformada, donde la comunidad es la conocida y no el pastor de la comunidad. No hay lugar para celebridades, ¿verdad? Hay compañeros de milicia, no hay consumidores pasivos, ¿verdad? Sino siervos activos del Señor. Todos tienen un lugar y todos tienen una función. Usted se preguntará, pero yo, ¿qué función puedo tener acá? Hermano amado, hermana amada, tú no te das cuenta lo significativo que es el solo hecho de que tu presencia esté en este lugar. Y no solamente eso, sino que es a través de tu presencia en medio de la comunidad en donde eres equipado o equipada para un día servir activamente a los demás. Este pasaje es una invitación a evaluarnos, a evaluar qué concepto de vida cristiana estoy llevando a cabo, ¿verdad? ¿O estamos acaso viviendo como miembros de una comunidad al servicio de Dios o solamente como consumidores que buscan lo que más me agrada? ¿Nos vemos como parte del cuerpo, de un cuerpo que lucha, que sufre, que ora y que sirve unidos, o como espectadores espirituales desde afuera? Recuerden que cuando un miembro del cuerpo sufre, todo el cuerpo se duele. O haga el esfuerzo, no sé si alguno ha sufrido un dolor estomacal, por ejemplo, que te estremece todo el cuerpo. O cuando te pegas el dedo pequeño, ¿verdad?, del pie, cuando estás caminando, corriendo, y parece que todo el cuerpo te duele. Hermano, cuando tú estás al interior del cuerpo, sufres con el cuerpo, lloras con el cuerpo, te alegras con el cuerpo, vives en esa comunión constante del cuerpo. Tu problema es mi problema, ¿verdad? Tu felicidad es mi felicidad. Y así todos juntos crecemos en un solo cuerpo. Hoy vamos a ver algunos aspectos de esta comunidad que rodeaba al apóstol Pablo y que debe reflejarse también en nuestra iglesia. La fidelidad de los siervos de Dios, la unidad en un equipo que es diverso, ¿verdad? Y el valor del compañerismo que es perseverante. Y todo esto con un fundamento claro. Cristo es el centro y motor de nuestra comunión cristiana. El libro de Efesios, capítulo 4, versículo 15 y 16 dice que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, ¿verdad?, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente, se edifican en amor. Veamos el primer punto. Seamos primeramente siervos fieles en el cuerpo de Cristo. Leamos el versículo 7, 8 y 9. Dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber. Pablo está terminando aquí la carta, hermanos. Queda muy poquito. De hecho, la próxima semana vamos a terminar la carta, ¿ya? Y ya sería el último sermón de Colosenses y pasaremos a otro tema, por cierto. Aprovecho de hacer la propaganda de vida. Vamos a hablar, hermanos, acerca del sufrimiento, ¿ya? Una teología del sufrimiento, una teología bíblica del sufrimiento. Saber por qué sufro, para qué sufro, cómo afrontar el sufrimiento, etc. Bien, pero volviendo aquí, hermanos, Pablo termina esta carta con detalles personales sobre su condición como prisionero. Él dice que está preso, ¿verdad? Él está encarcelado. Y en vez de eso, confía esa tarea a dos hombres fieles. Primero Tíquico
y Onésimo. Ambos son enviados para animar a la iglesia de Colosas y compartir, ¿verdad?, cómo está el apóstol Pablo realmente. Y este detalle sencillo revela una realidad profunda. El ministerio cristiano nunca es solitario, sino que es un trabajo en equipo donde compartimos cargas, noticias, necesidades y oraciones. Por eso no puedo entender la lógica de una iglesia online, ¿verdad? De una iglesia que no vive el cuerpo, ¿verdad? De esos pastores que son pastores solamente por streaming, ¿verdad? Son pastores solamente por YouTube, pero que no tienen una vida de cuerpo, ¿verdad? No es sano. Tiene que haber una comunidad donde podamos desarrollarnos, ¿ya? Hermanos, este detalle es importante. ¿Por qué? Porque el ministerio cristiano es un trabajo de equipo donde compartimos cargas, noticias, necesidades, oraciones. Hermano, ¿a quién acudes cuando estás en dificultad? ¿A quién acudes cuando alguna tragedia asola tu vida? ¿A quién acudo yo, verdad? Obviamente todos me dirán a Cristo, pero está bien. Pero Cristo también tiene su iglesia. Y Cristo también quiere que acudamos a su iglesia para que la iglesia también me ayude a llevar mis propias cargas y para que yo también esté dispuesto a llevar la carga de otros, ¿ya? Tíquico no era apóstol, tampoco era muy famoso, tampoco era una figura prominente, ¿verdad? Como muchos hoy día buscan un reconocimiento y llegar a ser muy conocido, pero fue un hermano, dice, amado, un ministro fiel y un consiervo en el Señor. Tíquico lo acompañó al apóstol Pablo en sus viajes. Hechos capítulo 20 lo narra. Ayudó a llevar ofrendas a Jerusalén, lo dice 2 Corintios 8. Y ahora lo asiste en la prisión. O sea, era un compañero, un brazo derecha que estaba ahí al lado del apóstol Pablo. Lo vemos también en otras cartas siendo enviado a Creta, por ejemplo en el libro de Tito, y a Éfeso. Era un hombre confiable, un hombre valiente, un hombre constante. No era fácil asociarse con un prisionero como Pablo. Nadie se jacta de tener un hermano, un amigo, un partner en la cárcel, ¿verdad? Nadie quiere jactarse de esas cosas. Pero Tíquico era un hombre fiel. Él no buscó la comodidad, sino lo que era correcto ante los ojos de Dios. Fue un hombre cuya fe se expresó en el servicio. La fe se expresó en el servicio. La fe, hermanos amados, no es algo abstracto solamente, como algunos piensan, y que es la acusación que siempre se le hace al protestantismo por parte de los católicos romanos, ¿verdad? Dicen, pero que ustedes son sola fe, y las obras. Hermanos, nosotros sin duda que la fe, somos salvos por medio de la fe, justificados por medio de la fe, pero la fe nunca se queda en lo abstracto, en la nebulosa. La fe siempre se evidencia de manera tangible, con un abrazo, con una preocupación, con un pan, con una transferencia, no sé, hoy en día estamos en tiempos modernos, con algo que hace por otro, ¿verdad? Onésimo, por otro lado, ¿sabe quién era Onésimo? Era un esclavo, y no cualquier esclavo, era un esclavo fugitivo, el cual había sido transformado por Cristo en su diáspora, en su huida, ¿verdad? O sea, era lo peor para la sociedad romana, un esclavo que más encima se había escapado de su amo, ¿ya? Y en esa escapada él se encuentra con Cristo y ahora Pablo lo llama fiel y siervo y amado, ¿verdad? Y lo envía como parte de su equipo. Qué notable transformación, hermano, de siervo rebelde a colaborador confiable. La gracia de Cristo no solamente restauró a Onésimo, sino que lo integró activamente al cuerpo de la iglesia. No lo dejó, ¿verdad?, fuera del cuerpo, sino que de manera activa participó de la iglesia. Y estos dos hombres llevaron esta carta que acabamos de estudiar durante todos estos meses, pero llevaron también su presencia, ¿verdad? Llevaron también consuelo, llevaron ánimo, llevaron verdad, llevaron oración. Ellos compartieron con los colosenses la situación de Pablo para que ellos pudieran orar por Pablo que estaba preso. Hermanos, este es un ministerio que muchas veces es olvidado. ¿Qué cosa? La participación de las cargas. Vaya conmigo a Gálatas rápidamente, capítulo 6, versículo 2. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Me encanta cuando alguien llega donde mí, no en son de chisme, pero a contarme el sufrimiento de otro hermano para ir en apoyo de ella, para orar por él o por ella. Mire lo que dice el capítulo 6, versículo 2, dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así
la ley de Cristo. Eso es lo que hacían Tíquico y Onésimo, llevando ante la iglesia de Colosenses el problema que tenía Pablo para que ellos orasen por él, para que a ver qué podemos hacer por él, compartiendo, sobrellevando las cargas, hermanos amados. Hermanos, necesitamos más Tíquicos y Onésimos en nuestras iglesias hoy en día. Necesitamos de gente, de hombres y mujeres que se preocupen por el de al lado, que se preocupen por el otro. Hombres y mujeres que compartan cargas, que sirvan fielmente aunque nadie los aplauda, ¿verdad? Aunque nadie los aplauda, porque hermanos amados, el Señor Jesús dijo que nadie sepa, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha, pero hay un Dios que todo lo ve, hay un Dios que todo lo sabe, ¿verdad? Hay un Dios que sabe cuando hay alguien que realmente ama a su hermano. Hermanos amados, una comunidad al servicio del Evangelio necesita este tipo de corazones, necesita este tipo de hombres y mujeres, gente que salga, ¿verdad?, de su ensimismamiento, ¿verdad?, si se puede decir así. Hermanos amados, una comunidad al servicio de gente necesita personas transformadas por Cristo y disponibles para su obra. Pregunta: ¿compartes tus cargas con humildad y apertura para que otros oren por ti y te animen? Porque hay gente que de repente dice: no me gusta contar mis cosas, pero a veces eso es una falsa humildad. A veces eso es una falsa humildad porque al final no te gusta exponerte, ¿verdad? No te gusta exponerte. Ahora hay que ser sabio con quién exponerse, sin duda. Para eso Dios ha puesto gente idónea, ¿verdad?, al servicio de estas cosas. Pero es importante, hermanos amados, compartir con humildad nuestros problemas para que otros nos apoyen. ¿Eres alguien confiable como Tíquico, que puede ser enviado, que puede servir sin figurar, sin aplauso, sin reconocimiento, sin título? ¿Estás dispuesto a incluir en el ministerio a personas como Onésimo, recién convertidos, restaurados por Cristo, con un pasado difícil pero con un futuro útil en las manos de Dios? ¿O discriminamos a las personas por, no sé, tantas cosas, clase social, falta de educación, nacionalidad, etcétera, etcétera? Hermanos amados, hace falta una comunidad que esté al servicio del Evangelio. Veamos el segundo punto: la importancia de la reconciliación y perseverancia en la comunidad cristiana. Vaya conmigo a los versículos 10 al 14. De Colosenses 4, por cierto. Ahí estamos. Versículos 10 al 14. Dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Aquí Pablo, hermanos amados, no solamente se destacaba por ganar almas para Cristo, sino que también por forjar profundas amistades. Pablo era un hombre de carácter duro, quizás de carácter bien implacable, pero al final tenía muchos amigos alrededor, ¿verdad? Si hacemos un recuento, encontramos más de 100 creyentes, escúcheme bien, más de 100 creyentes, tanto mencionados como anónimos, que estuvieron relacionados con el apóstol Pablo en los libros de los Hechos y en sus cartas. Solo en el capítulo 16 de Romanos, que lo leímos en la lectura bíblica, menciona 26 amigos por su nombre, entre hombres y mujeres, ¿verdad? Por lo tanto, era una práctica común en la época de Pablo cerrar las cartas con los saludos personales, dado que no era fácil reunirse con frecuencia y el correo era lento. No estaban en la época de la tecnología, de las comunicaciones como hoy día. Y por lo tanto, estos saludos servían como una forma significativa de mantener un vínculo. Estoy pensando en ti, me acuerdo de ti. Sin embargo, en el caso de Pablo, estos mensajes no eran simplemente un formalismo, ¿verdad? Palabras de buena crianza, sino que reflejaban un verdadero interés espiritual por sus hermanos en la fe. Hermanos, no sé si todos estarán al tanto, pero el año pasado la iglesia de Antofagasta sufrió un duro golpe
por problemas que no se supieron manejar allá en la interna. Y les confieso, hermanos amados, que yo pude, al poder conocerles, que desde la distancia uno sufre como si estuviera ahí mismo. Que desde la distancia uno se desconsuela, uno se abate por el sufrimiento de otros a la distancia, ¿ya? Y eso es algo, hermanos amados, que nos da la hermandad en la fe. Hermanos, en la parte final de su carta, Pablo envía saludos de parte de 6 compañeros de ministerio. 4 de ellos eran judíos: Aristarco, Juan Marcos y Jesús llamado Justo. Los otros 3 eran Epafras, Lucas y Demas, y ellos eran gentiles. Luego añade saludos especiales dirigidos a 2 iglesias e incluye un mensaje específico para uno de los pastores. Hermanos, Pablo no concebía su vida, su ministerio, como una empresa solitaria. No era la gira del apóstol Pablo, ¿verdad?, llenando estadios. No era la gira del apóstol Pablo haciendo milagros, haciendo portentos, ¿verdad?, declarando dinero en la cuenta corriente de las personas. No era ese tipo de apóstol moderno que nosotros vemos hoy en día. Era, hermanos amados, un hombre centrado en Cristo y que necesariamente buscaba vivir en comunión y en comunidad con otros creyentes comprometidos con el Señor. Veamos a Aristarco. Aristarco fue un compañero constante de Pablo, aún en las peores circunstancias. Estuvo presente, por ejemplo, en el tumulto que hubo en Éfeso, lo acompañó en el peligroso viaje a Roma y se identificó como un compañero de prisiones. Probablemente no por estar legalmente preso, sino por voluntad propia. O sea, yo te acompaño en tu prisión, ¿verdad? Este tipo de creyentes nos enseña que una vida centrada en Cristo también implica permanecer con otros en tiempos difíciles. Un compañero en el Evangelio no es un compañero solamente cuando las cosas están bien, también cuando las cosas no están bien. Cuando mi hermano está bien económicamente, estoy cerca de él, pero cuando le va mal me alejo, ¿verdad? O cuando está bien familiarmente, estoy ahí, pero cuando le está mal me alejo. No. Ese tipo de compañeros no es el que representa a Aristarco, ¿verdad? Aristarco es un modelo para aquellos que no abandonan cuando el evangelio cuesta. Escucha nuevamente, Aristarco es un ejemplo para nosotros de aquellos que no abandonan cuando el evangelio cuesta. También veamos a Juan Marcos. Juan Marcos nos recuerda que los fracasos no son el final de la vida cristiana. Escúchame bien, tú que alguna vez has dicho, que has dudado de tu fe, has dudado de tus habilidades, virtudes, ¿verdad? Te has cuestionado muchas veces, ¿verdad? Porque has fallado alguna vez, más de alguna vez. Escucha este testimonio. Juan Marcos, hermanos amados, aunque él desertó en el primer viaje misionero, hermanos, era un desertor del cristianismo, era un desertor de la misión cristiana, en otras palabras. Él, hermano, cuando estaba en el primer viaje misionero, desertó, le dio miedo, le dijo, esto no es para mí, y huyó. Y Pablo por ese tuvo un problema con Bernabé por causa de Juan Marcos, ¿verdad? Con el tiempo, ese Juan Marcos, que había desertado, que era un cobarde, fue restaurado, en gran parte gracias al aliento de Bernabé. Años después, el apóstol Pablo, que lo había despreciado por ser un desertor, lo consideró útil para el ministerio y fue usado por Dios para escribir el evangelio que lleva su nombre. Juan Marcos escribió el evangelio de Marcos, el cobarde, el desertor, escribió el evangelio de Marcos. Su historia, hermanos amados, nos enseña que la comunidad centrada en Cristo es una comunidad que restaura y permite segundas oportunidades. Es una comunidad que tiene paciencia, hermanos amados. ¿Cuántas veces, hermano, más de alguno de nosotros hemos fallado, hemos fracasado, pero Dios nos brinda de paciencia para soportarnos los unos a los otros, para alentarnos, para ver el fruto con el tiempo? Hermanos, hoy día yo puedo comer dulces frutos de hombres y mujeres en los que he sembrado. Con paciencia, con tiempo. Es hermoso esto. Juan Marcos es un recuerdo de aquello, hermano. No está todo perdido. Hay restauración, hay segundas oportunidades. Inclusive, ese Juan Marcos desertor fue el que escribió el primer evangelio, que fue el primero que se escribió, el evangelio de Marcos. Un hombre también es mencionado aquí, Jesús llamado el Justo. También, de este hombre apenas se dice algo más, que fue un colaborador y un consuelo para Pablo. No sabemos que haya hecho milagros, que haya escrito cartas, ni grandes discursos, pero su presencia fue un alivio para el apóstol.
¿verdad? Porque todos no vamos a escribir grandes libros, todos no vamos a ser grandes teólogos, grandes oradores, grandes predicadores, pero hay gente que con su sola presencia consuela corazones, ¿verdad? Hay gente, hay hermanos que con su sola presencia, con un solo abrazo, con una sola caricia, es capaz de consolar el corazón afligido. Hermanos, esto nos recuerda que no es necesario ser visible para ser valioso en la obra del Señor. Las iglesias sanas necesitan muchas personas como este justo, creyentes leales, creyentes perseverantes, que no buscan reconocimiento, pero sí honran a Cristo con su constancia, con su presencia, con sus virtudes. Lucas, un profesional consagrado. Qué linda era la iglesia antiguamente y qué lindo es idealizar idear, mejor dicho, una iglesia en la que podamos todos nosotros participar. Lucas era un médico. Él fue el escritor del Evangelio de Lucas y del libro de los Hechos. ¿Ya? Era un médico, historiador y escritor, tremendo. ¿Ya? Era un gentil, no era judío, y era un escritor erudito. Fue íntimo amigo del apóstol Pablo hasta el final. Y Dios lo usó no solamente para cuidar físicamente del apóstol, sino también para darnos 2 libros inspirados, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Y este Lucas nos demuestra que Dios puede usar nuestras vocaciones seculares para su gloria. Y que una vida profesional no está en competencia con el servicio a Dios, sino que puede ser parte integral de Él cuando esté sometido a Cristo. No importa, hermanos amados, si tú sales a barrer la escoba, a barrer las calles, hazlo con pasión, predica el Evangelio. No importa si eres gerente de una empresa, hazlo con pasión. Comparte el Evangelio. No importa si vas a ser, no sé qué estarás, hay varios que están estudiando, si vas a ser un ingeniero, una ingeniera, ¿verdad? Si vas a ser un doctor, un médico, un enfermero, enfermera. Hermano, no importa lo que hagamos en nuestra vida secular, hagámoslo con pasión como para Cristo. Compartamos el Evangelio. Lucas lo hizo, ¿verdad? Lucas lo hizo y tuvo una vida, ¿verdad? Una vida profesional al servicio de Dios. Hermanos amados, vivir centrados en Cristo no se trata solamente de nuestra relación individual con el Señor, que es importante. Y cerrada la puerta ahora a tu Padre que está en el cielo, porque tu Padre que ve en lo secreto, ¿verdad?, te recompensará en lo público. Eso es importante, es importante. Pero la vida centrada en el Evangelio va más allá, ¿verdad?, del cuarto cerrado con el Señor. Es también de un lugar en el cuerpo de Cristo. Una iglesia centrada en Cristo es una comunidad de creyentes que primero permanecen fieles en el sufrimiento como Aristarco, restaura con gracia a los que han caído como Juan Marcos, aprecia y honra el servicio invisible como Justo, usa sus dones profesionales para el reino como Lucas. Qué grandes ejemplos nos da el apóstol Pablo en estos últimos versículos. Alguien me podría preguntar, pastor, ¿y de qué sirve estudiar estos últimos versículos donde el apóstol manda saludos? Mire qué interesante. Todo lo que nos puede decir, ¿verdad? Una simple despedida de una carta. ¿Estamos siendo este tipo de comunidad? ¿Estamos caminando con otros como ellos caminan con nosotros? ¿Hay en nuestra vida alguien como Bernabé a quien estemos animando a seguir adelante? ¿Estamos haciendo algo por alguien que no sea nosotros mismos? Para concluir este sermón, quiero, hermanos amados, invitarte a comprender el pensamiento que había en el apóstol Pablo al terminar esta carta. Porque él no se despide simplemente. Él revela algo mucho más profundo. Él revela que el ministerio se encarna en una comunidad de hombres y mujeres que oran, que sirven, que se consuelan, que enseñan, que perdonan y que perseveran juntos. Perseveran juntos. Yo sé que a veces es difícil perseverar. Yo sé que a veces es difícil, ¿verdad?, continuar adelante porque tenemos vaivenes emocionales, vaivenes circunstanciales. Pero, hermanos amados, la comunidad está para eso, para levantarnos los brazos los unos a los otros, para sobrellevar las cargas los unos a los otros, como leímos ahí en Gálatas. Cada uno con su propia historia. Cada uno con sus distintos matices, cada uno, amado hermano, con sus fortalezas y con sus debilidades. Todos nosotros somos parte de una comunidad que sirve para el Evangelio, pero todos unidos en Cristo. No en torno al pastor, no en torno a la denominación, en torno a Cristo, porque Él es la cabeza. Quiero ilustrarlo con algo que seguramente algunos de ustedes han visto. En Puente Alto,
la comuna donde yo resido, hay varios murales hechos con mosaicos, ¿ya? Cerca de la municipalidad, cerca del metro, se dedicaron mucho a hacer varios mosaicos afuera de lugares icónicos ahí en Puente Alto. Están formados por pequeños pedacitos de cerámica, ¿ya? Pequeños pedacitos de cerámica, algunos más brillantes, otros opacos, uno de colores intensos, otros más pálidos, algunos tienen bordes perfectos, otros están rotos o desiguales. Es una mezcocha de colores, ¿verdad? Y distintas formas y tamaños. Pero cuando uno se aleja y los contempla en perspectiva, aparece una imagen hermosa y armónica, un paisaje, por ejemplo. Lo que parecía caótico y sin forma, cuando lo miramos de cerca, resulta ser parte de una gran obra de arte. Así es la iglesia. Cuando tú te ves solo, cuando te ven a ti solo, hermano amado, hermana, hermana, se ven de cerquita todas tus falencias, tus debilidades, todas tus fallas. Pero cuando alguien ve en perspectiva quienes están a tu lado, que te embellecen a ti, y como tú embelleces a los demás, se ve una verdadera obra de arte que Cristo hace en nosotros. Hermanos amados, así es la iglesia. Así somos nosotros. Cristo no solamente nos salva de manera individual, nos une como un solo cuerpo, y ese cuerpo, como un mural de mosaicos, se vuelve hermoso cuando cada pieza, cuando cada persona se dispone en amor al servicio del Señor y de los demás. Por eso, antes de acercarnos a la mesa del Señor en esta hora, te invito a reflexionar. ¿Cómo estás sirviendo a Cristo en tu comunidad? ¿Cómo estás sirviendo a Cristo aquí en la iglesia? ¿Qué barreras necesitas dejar atrás para reconciliarte o colaborar con otros? ¿Estás orando como Epafras, disponiéndote como Tíquico, o colaborando como Lucas, o restaurando a alguien como Juan Marcos? Hermanos, la cena del Señor en sí mismo no es una experiencia individualista. Todo lo contrario, es una experiencia colectiva, comunitaria, ¿verdad? Es una comida familiar. Esta es una comida familiar porque todos nosotros somos hijos de un mismo Padre. Nuestro hermano mayor, el primogénito, es Cristo, Señor de nosotros. Y nosotros, entre nosotros, si somos hijos de Dios, ¿qué somos? Hermanos. Esta es una comida familiar. Recordemos, hermanos amados, que su cuerpo fue partido por nosotros para que ahora nosotros seamos su cuerpo aquí en la tierra. Así como esos trozos de cerámica somos distintos, pero unidos por las manos del Maestro, formamos algo que glorifica a Cristo. Acerquémonos entonces con reverencia, también con gratitud y con el compromiso de vivir como un solo cuerpo, amándonos, sirviéndonos, perdonándonos. ¿Sabe por qué? Porque cuando esto ocurre, la iglesia se convierte en un mural vivo del Evangelio para el mundo. Te invito a ponerte de pie en esta hora. Soli Deo Gloria, oremos al Señor y preparémonos para la cena del Señor, el sacramento.